Hola, soy Linda Castañeda, soy profesora de la Universidad de Murcia y esta mañana quería hablaros un poco sobre los entornos personales de aprendizaje. No vengo, la verdad es que a venderos ningún otro nuevo término tecnológico, bueno, un poco un término tecnológico sí, pero ninguna otra tecnología ni ningún aparato. En realidad lo que quería comentaros era esto, que es una tendencia en educación, entornos personales de aprendizaje, o por sus siglas en inglés de Personal Learning Environment, PLE. De ahora en adelante hablaremos de PLE. ¿Y qué es el PLE? Pues como os decía, no es una tecnología nueva ni es un cacharro nuevo, es básicamente una nueva forma de entender cómo funcionan las TIC o cómo influyen las TIC en los procesos de enseñanza. Si nos remitimos a una definición de PLE, diríamos que es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que usa cada persona de forma asidua para aprender. Ese es el entorno personal de aprendizaje de una persona. Si tenéis mucha curiosidad, os remito, si os apetece leer más, os remito a este libro que está con licencia Creative Commons y libre, abierto en Internet, del que podéis encontrar una aproximación más grande a lo que es el concepto. Para hacer la introducción de este pequeño vídeo en el que estamos, me gustaría empezar contándoos una historia. Cuando yo estudié la carrera de pedagogía, un profesor que me daba teoría de la educación me dijo que educar era acompañar a una persona de una situación A una situación A' en la que esa persona mejorase. En ese proceso de acompañamiento tenían gran influencia sus fuentes de informaciones nuevas o valiosas, su PLE, es decir, en un momento no tecnológico hablaríamos de su familia, su red local, una fuente de información valiosa como un libro o un profesor. Entonces, todos tenemos un PLE, con tecnología o sin ella, sí, todos tenemos un PLE. La cuestión es que con el advenimiento de Internet y de la web 2.0, la web de fácil publicación y discusión, esos recursos y esa información se ha disgregado de una forma espectacular y ha explosionado en una cantidad de recursos a los que tenemos acceso y que nos permiten aprender en este tiempo de tecnología. La cuestión es que eso influye directamente en lo que estábamos hablando antes, en esa forma de aprendizaje que supone nuestro PLE. Con todos estos recursos podríamos decir que el PLE, entonces, decíamos que es todo lo que usamos para aprender. ¿Y cómo aprende la gente? La gente aprende básicamente accediendo a la información, modificando la información y reflexionando mientras la modifica, o compartiendo y discutiendo sobre esa información con otros. No estamos hablando solo de las herramientas que usamos para hacer esas cosas, estamos hablando de todo lo que usamos para hacer esas cosas, desde los procesos, las herramientas, las actividades, etcétera. Pongamos un ejemplo. Si hablamos de la parte del PLE con la que accedemos a la información, hablaríamos, por supuesto, de herramientas que usamos para acceder a la información, como blogs, canal de YouTube, RSS, listas de feeds a los que estemos suscritos. También hablamos de mecanismos y actitudes, la actitud de búsqueda activa, de búsqueda proactiva, la creatividad, la iniciativa. Y hablamos también de actividades para leer en el sentido más multimedia de la cuestión. Estamos hablando de decodificar texto, leer en el sentido más tradicional, ver vídeos, oír audios, oír podcasts, etcétera, etcétera. En segundo lugar, para estas herramientas pues tenemos herramientas clásicas, Feedly, Flipboard. Si estáis usando, si veis vuestro feed de Twitter, claro, tenemos tanta información que el peligro puede ser estar ahogados por esa cantidad de información y esa cantidad de redes, pero con que nos usemos unas buenas gafas de sol que nos permitan discernir entre lo que son solo luces de colores y lo que es información verdaderamente importante, tendríamos bastante. La información está ahí fuera y podemos encontrarla, pero no solo se trata de salir a buscar el conocimiento, se trata de salir a crear el conocimiento, y en ese punto tendríamos que hablar de la segunda parte del PLE, la parte que alude no solo a la forma que tenemos o los mecanismos que tenemos para acceder a información, sino para hacer cosas con información. Cuando hacemos cosas con información, aprendemos. Y decimos que hay pues herramientas. Cuando escribes tu blog, cuando escribes en el Twitter, condensas en 140 caracteres un pensamiento complejo, y eso te ayuda a aprender. Cuando haces una wiki, o cuando creas una página web, o cuando tienes la página web del colegio, etcétera, etcétera. También tenemos
Lo que decíamos antes, actitudes y mecanismos. Los mecanismos de reflexión profunda, que a lo mejor los perdemos un poco con tanta tecnología, pero que tenemos que hacerlo. Mecanismos de pre-reflexión, tiempo y lugar para pensar antes y para escribir de lo que hacemos en clase, por ejemplo. Y también actividades como congresos, como cuando contamos las cosas que hacemos y dónde las contamos. Estamos hablando de nuestro blog personal si lo tenemos, o de si publicamos nuestras presentaciones en SlideShare o en otra herramienta en red que nos permita publicar nuestras presentaciones. También hablamos del Twitter, del que hablábamos antes, cuando lo usamos para crear información y contarla, no solo para leer. Aquí tenemos teniendo siempre la conciencia de que cuando reflexiono y recreo información, aprendo. La tercera parte de nuestro PLE, que seguramente es la más determinante de todas, es la que nos permite compartir y construir con otros. Aprendemos muchísimo de los demás, aprendemos muchísimo de compartir con los demás. Aprendemos muchísimo con herramientas en el blog, pero ya no publicando nosotros, sino en la discusión que se hace en los comentarios. En el Twitter, cuando comentamos con otros, participamos de un hashtag concreto y con esa etiqueta hacemos una discusión más compleja. Cuando en el Facebook también intercambiamos cosas, cuando en LinkedIn o en otras redes sociales tenemos conversaciones y discusiones con los demás. Actitudes y mecanismos, discusiones, reelaboraciones, colaboraciones con otros que nos permiten aprender mucho más allá de nuestras posibilidades individuales, que son al fin y al cabo las que más aumenta la red, las posibilidades que no tienen que ver con el individuo, sino con la sociedad y la colaboración. En actividades, en congresos, seminarios, foros, seminarios en red, etcétera, etcétera. Estamos hablando de vuestra red personal de aprendizaje, que se nutre, pues ya os decía, de vuestra red, o si participáis de una comunidad en Google+, o si estáis en distintos sitios. Cuidado, no se trata solo de comentarlo al final, cuando ya nos ha ido bien y lo tenemos claro y redondo y bonito, en ese momento contamos lo que hacemos. No, se trata de ser capaces de poner en discusión lo que estamos haciendo, nuestras ideas desde el momento cero. Poner a los alumnos a hablar de lo que están haciendo antes de presentarlo al profesor, porque seguramente cometerían un montón de errores que ya otros han pasado por ahí, y esos podrían ayudarles a mejorarlo. Estamos hablando de aprender conectando y enseñar conectando, porque cuando hablamos de que todo esto es nuestro PLE, Personal Learning Network, la red personal de aprendizaje, que todo esto es nuestro entorno personal de aprendizaje, el nuestro como profesores y el de nuestros alumnos, por supuesto. Y estaremos hablando de que todas las herramientas que ponga en marcha, todos los mecanismos que ponga en marcha dentro y fuera de la escuela, nutrirán la forma en la que aprende y la forma en la que se enfrenta a otros aprendizajes cuando ya no esté con nosotros, que somos sus profesores. ¿Pero para qué sirve un PLE? ¿Por qué deberíamos conocer y gestionar nuestro PLE? Básicamente por uno de los procesos más importantes que hay en cuestiones de aprendizaje, que es el proceso de metacognición. Cuando una persona aprende cómo aprende, es mucho más fácil que tenga conciencia de qué cosas puede mejorar, qué cosas puede cambiar y cómo puede enriquecer su entorno de aprendizaje. Al final, no solo se trata de qué quiero aprender en un momento puntual, decidir qué quiero aprender y poner a mi PLE en sintonía con mis deseos de aprendizaje para poder aprender de forma más autónoma, más autorreflexiva, más autorregulada y más autogestionada. Eso significa que esa idea de PLEs, más allá de ser un concepto interesante o enorme, debería generar dentro de la escuela, el instituto, la secundaria, la universidad y cualquier institución de educación formal, una manera de entender la escuela de forma diferente. No tanto como un sitio donde enseñamos cosas y contenidos concretos, cuanto como un sitio en donde podemos permitir a los estudiantes que generen, creen y enriquezcan su propio PLE. A esto subyacen pedagogías clásicas y modernas que son de gran impacto internacional, pero a las que en este vídeo en concreto no le vamos a tener tiempo para dedicarles el tiempo adecuado. Así que yo realmente os invito de corazón a seguiros formando, a seguir trabajando, no solo en el concepto de PLE, sino en todos los conceptos que se asocian a la integración de TIC, a la integración impactante de TIC en la escuela, mucho más allá de la tecnología y más en torno a la pedagogía y a enriquecer y hacer de nuestras escuelas verdaderos semilleros de los PLEs de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.